Hola, ¿cómo están? Hoy les traigo el tema de verb patterns. Esto se refiere a un patrón de verbos, o sea, cuando tenemos en una oración dos verbos, uno seguido del otro. Por ejemplo, tenemos el primer verbo y al segundo verbo lo podemos escribir con la palabra to and the verb in infinitive. A esto se le llama un infinitive. O podemos tener el primer verbo y el segundo que sea un verbo con ing al final. A este se le llama gerund. ¿Ok? Entonces, el primer verbo más el segundo en infinitive sería más o menos así. I hope to see her. Yo espero verla a ella. Hope es el primer verbo y to see es un segundo verbo luego, escrito con to y el verbo. O en este ejemplo con un verbo con ing, I don't mind reading at night. Don't mind es el primer verbo y el segundo es reading con ing. ¿Ok? Don't mind quiere decir no me importa en el sentido de que no tengo problema. Por ejemplo, I don't mind reading at night. No me importa leer en la noche. O sea, no tengo problema para leer en la noche. Muy bien. Ahora aquí el problema es cómo vamos a saber después de qué verbos voy a poner to and infinitive y después de qué verbos voy a poner un verbo con ing. Bueno, miren, tenemos al final de tu libro viene una lista de verbos de cuáles vas a usar primero y después un verb con to y el infinitive, después cuáles vas a usar antes de un verbo con ing y cuáles verbos pueden usar las dos formas, ¿ok? Tenemos estos verbos: plan, choose, expect, decide, need, learn, want, hope, offer, promise, would like. Después de estos verbos, es decir, estos van a estar en primer lugar. Cuando veas estos en primer lugar, el verbo que sigue lo vas a escribir con to y el infinitive, como lo hicimos aquí. Ahora, cuando veas estos verbos en primer lugar, el segundo va con ing, como lo hicimos aquí. Aquí está don't mind, está aquí, miren. Aquí dice not mind, pero su forma puede ser don't mind, doesn't mind o didn't mind. Si lo ves en cualquiera de las tres formas, como está aquí, el verbo que sigue es un verbo con ing. Y si tenemos estos verbos, podemos usar cualquiera de las dos formas, las dos son correctas. ¿Ok? Bueno, primero te voy a explicar las reglas y después vamos a hacer un ejercicio para aplicar todo esto. ¿Ok? Ahora, ¿cómo vamos a formar el negativo? Negatives. Tenemos dos formas de formar el negativo. Por ejemplo, I chose to go to the party. Aquí tenemos dos verbos. El primero es chose y el segundo es to go. Aquí tenemos chose, es el pasado de choose, y aquí dice que si tienes choose, el segundo va con to y el infinitive. Aquí está to y el infinitive, ¿ok? Por eso aquí pusimos to go en lugar de going, porque tenemos choose. I chose to go to the party. Para ponerlo en negativo, puedes hacerlo de dos maneras, como te dije. Primero escogemos el primer verbo, chose. Este verbo está en pasado y lo vamos a poner en negativo, y el segundo así lo vamos a dejar. Como este está en pasado, su negativo es en past simple, ¿verdad? ¿Se acuerdan cómo formar el negativo en past simple? Con didn't y con choose. I didn't choose. Mucho ojo, porque el infinitivo es choose y el pasado es con una O y se dice chose. ¿Ok? Este no se dice chose. Este con doble O se dice choose. I didn't choose. Pusimos este en negativo y lo demás igual. To go to the party. Aquí nada más te puse la letra P porque no me cabe. Otra manera de escribir el negativo
le vamos a poner al inicio la palabra not y ya es todo el cambio que vamos a hacer. Entonces dejamos esto igual, I chose. Agregamos not aquí al inicio, not to go to the party. Esta es la segunda manera de poner negativo. I chose not to go to the party. ¿Ok? A ver, vamos a ver ahora otro ejemplo. I enjoy dancing at parties. Enjoy, vemos que enjoy está acá. Entonces quiere decir, enjoy es el primer verbo, que el segundo lo vamos a poner con ing. Y así lo tenemos. I enjoy dancing at parties. Otra vez hablamos de las parties. ¿Okay? Bueno, ahora, ¿cómo lo vamos a poner en negativo? Primero agarramos el verbo enjoy y lo ponemos en negativo y este lo dejamos igual y el resto de la oración igual. Este verbo enjoy está en presente. Entonces, ¿cómo se forma el negativo en presente? Con doesn't o con don't. Present simple, ¿se acuerdan? Vamos a poner este negativo, I don't enjoy. Y este igualito, todo lo demás igual. I don't enjoy dancing at parties. La segunda opción es que dejes el primero como está y pongas el negativo en el segundo, nada más poniéndole la palabra not al principio. I enjoy lo dejamos igual, le agregamos not y dancing at parties. I enjoy not dancing at parties. Ahora tenemos otro ejemplo. Ahora voy a agarrar un verbo de los de acá. Dice prefer. Prefer está aquí. Quiere decir que de las dos maneras es posible. Y aquí tengo las dos maneras. Miren, I prefer to be o I prefer being. Con to y el verbo en infinitive o con el verbo be con ing. I prefer to be alone. I prefer being alone. Bueno, ¿cómo vamos a formar el negativo? Primero agarro el primer verbo y lo pongo en negativo. Este verbo está en presente, present simple, entonces lo voy a poner con doesn't o con don't. Le corresponde a I don't. I don't prefer, el segundo verbo y lo demás igual, to be alone. Ahora voy a dejar este verbo así como está y voy a poner el negativo en el segundo, solo agregándole la palabra not al inicio. Es el único cambio, ¿eh? I prefer not to be alone. O podemos agarrarlo acá con ing, ¿verdad? I prefer, se queda igual, not being alone. Muy bien. Ahora me falta decirte algo. Si tenemos una preposición, después de la preposición en la oración va un verbo con ing. Y ahora vamos a ver ejemplos sobre todo esto. Vamos a ver unos ejemplos en un ejercicio de práctica del otro lado del pizarrón. Aquí tengo lo que les había dicho ahorita al final, que después de una preposición usamos un verbo con ing. After prepositions, we use the verb with ing. Algunos ejemplos de preposiciones son estos: about, on, of, from, by. Son muchísimas preposiciones en inglés, pero estas preposiciones son muy comunes, ¿ok? Entonces, si tenemos una preposición, el siguiente verbo va a ser un verbo con ing. Por ejemplo, I'm thinking of es la preposición, entonces viene study con ing. I'm thinking of studying history, ¿ok? Bueno, eso era lo que me faltaba tenerlo por escrito, pero aquí está. Volví a copiar los verbos que van con to and infinitive, los que van con un verbo con ing y los que pueden ir con cualquiera de los dos. Los mismos que teníamos allá, que son los que tienes al final de tu libro, los volví a poner aquí para tenerlos a la mano. ¿Ok? Vamos a hacer este ejercicio para
Dice, I don't expect the exam, y el verbo que vas a poner aquí, ya sea así o así, va a ser pass, ¿ok? Entonces nosotros vemos que expect lo tenemos aquí, ¿verdad? Que después del verbo expect vas a poner un verbo de to y el infinitive, o sea, un verbo en infinitive. I don't expect to pass, ¿verdad? I don't expect to pass the exam. Ahora tenemos she promised late y el verbo va a estar en negativo y es el verb be, ¿ok? Y vemos que promise está aquí dentro de los verbos que van seguidos por un verb infinitive. Entonces de nuevo vamos a usar to and the infinitive, pero en negativo. ¿Cómo sería? A ver, vamos a ponerlo en positivo primero. Sería to y el verbo be, o sea, to be, ¿verdad? Pero dice aquí que va en negativo. Acuérdense que vamos a poner una opción era poniendo la palabra not. She promised not to be late. Otra forma de hacerlo aquí sería she didn't promise to be late, ¿ok? Aunque el significado ya cambiaría. Ahora, which cities are you planning? Y luego viene el verbo que vas a poner aquí visit, que lo vas a poner como to visit o visiting. Vamos a ver cuál es la forma correcta. Plan. Tenemos plan, va con infinitive. Which cities are you planning to visit? ¿Ok? Aquí tenemos otro tipo de ejercicio donde ya te dan el verbo, pero tú tienes que elegir cuál es la forma correcta, si infinitive o gerund. Acuérdate, gerund es el que tiene ing. We don't mind to get or getting up early. ¿Cuál es la correcta? Don't mind está aquí. Aquí dice not mind, pero su forma correcta en una oración sería con doesn't mind, con don't mind o con didn't mind en pasado, ¿ok? Aquí lo tenemos en presente, don't mind. Y dice que después de don't mind viene un verbo con ing, entonces lo correcto es getting. I don't mind getting up early. Acuérdense, don't mind es no me importa, refiriéndose a que no tengo problema levantarme temprano. Ahora, he couldn't concentrate on, ¿y cuál va a ser la respuesta? His work. On do, on to do, on doing his work. Muy bien. Aquí no viene concentrate, pero es que tenemos una preposición, entonces se refiere a esta regla, a que después de la preposición usamos un verbo con ing, entonces la respuesta sabemos que es doing. He couldn't concentrate on doing his work. ¿Ok? Fíjense aquí, por ejemplo, do ni siquiera es opción, ¿verdad? Ahí te la pusieron como trampa. Porque ni siquiera es una opción. Puede ser esta o puede ser esta. Pero ya vimos que la correcta es esta porque hay una preposición. Ahora, did he choose? ¿Cuál es la respuesta? Not playing, not to play o not play. Bueno, aquí de entrada vemos que la respuesta puede ser con ing o con to y el verbo. Pero esta ni siquiera es opción de respuesta, ¿verdad? Tiene que ser con to o con ing y este no tiene ninguna. Entonces, esta descartada. Hay que decidir entre estas dos. Y tenemos choose. Si tenemos choose, el verbo que sigue es el infinitive, con to y el infinitive. Entonces la respuesta es to play. Y el negativo, not to play. Did he choose not to play in the match? Ahora, número 7. I love singing or sing. Vemos que love puede ser con cualquiera de las dos opciones, to y el infinitive
o el verb with ing, pero mucho ojo, porque aquí no puse to sing, aquí nada más puse sing. Sing no es opción. Podría ser to sing o singing, cualquiera de las dos después del verbo love, ¿verdad? Pero esta no es opción porque le faltó el to. Entonces, esta no es opción. Tacha. Vamos a elegir singing. Muy bien. Ahora, la número 8. Sam didn't finish to answer, answered o answering. Bueno, aquí de entrada vemos otra trampita, ¿verdad? Porque puede ser con to y el infinitive o con ing, pero no puede ser este verbo en pasado. Pues no, se trata de poner to infinitive o verb with ing, pero aquí no está la opción del pasado. Entonces ya de entrada, esta está de más para confundirte. Tenemos que elegir entre esta o esta. Y finish la tenemos aquí, que va con un verbo con ing. Entonces la respuesta es answering. Sam didn't finish answering